Ok, gracias hermano, gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes, hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Ah, Me gustó mucho los himnos que dan gloria a Dios, que expresan este sed de justicia que tenemos en Cristo Jesús. Y lamentablemente vivimos en tiempos de mucha incredulidad y aún en los países que han tenido una historia de fe en Dios y respeto para la Biblia, estos impulsos están disminuyendo ahora y somos testigos de este cambio en muchos lugares, no es igual en todos lugares, pero esto me hace pensar mucho en lo que podemos hacer para sembrar la fe de Cristo de nuevo en los corazones de los jóvenes. Y para enseñar esta fe podemos batallar en el campo de la filosofía, pero no hay mucho valor allí. Romanos 1:16 nos dice que el poder de salvación es el Evangelio. Y la Biblia entonces tiene la fuente para darnos la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, me gusta mucho predicar y de estudiar mucho y profundizar más los textos como de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también de Éxodo, porque en los dos lugares tenemos los principios de los dos pactos, del antiguo pacto y el nuevo. Y Dios se introdujo en estas dos ocasiones. Uh, Dios para demostrar a Israel. Israel no conocía a Jehová en Éxodo. Lo conocía tal vez, pero después de tantos años es muy obvio que la idolatría y la incredulidad había entrado mucho en la nación de Israel. Habían pasado siglos allí en Egipto y ahora eran esclavos por tal vez más que un siglo. Y esto tiene su costo y los poderes en aquel entonces, los ricos y los poderosos, eran gente que no conocía a Jehová. Entonces, en Éxodo, Dios se presenta a ellos. Dice, yo soy Jehová. Cuando Moisés se presentó a Faraón, dijo Faraón, ¿quién es Jehová? Que yo hiciera la voz, o que yo oyera la voz de Jehová. Y no fue solamente Faraón, fue Israel también que tenía que conocer de nuevo a Jehová. Entonces Jehová se introduce aquí en Éxodo por medio de señales. Le dio a Moisés 3 señales y adelante 10 plagas a Israel y a Egipto. No es que Israel sufrió, pero eran testigos del poder de Dios y por lo tanto la gloria de Dios. El título de este estudio será La gloria de Dios, como se encuentra en el libro de Éxodo. Y si Dios quiere, en este estudio y dos más, vamos a tocar cuestiones de la gloria de Jehová que nos enseñó, no solamente por medio de su poder sobrenatural, pero también por medio de su justicia y su misericordia en la redención de Israel. Y últimamente, la gloria del momento cuando Dios salvó a Israel, cuando partió las aguas del Mar Rojo. Hermanos, este libro es uno de los más poderosos en la Biblia y los escritos de Moisés. Tenemos que meditar más y más en las maravillas de Dios, tanto de su poder sobrenatural, pero también su poder, su gloria en el amor que mostró a Israel, el amor en
en escogerles y hacerles primogénitos de Él y también de adoptarles como su propia nación, sus propios hijos. Hermanos, Romanos 1, si puedo comenzar aquí en este lugar, Romanos 1, 18. Cuando Pablo hablaba de la incredulidad y la condenación del mundo de los no judíos, los gentiles, dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que vamos a ver en Éxodo son hechos de Dios que nos siembra la fe innegable, la fe que Faraón no pudo negar. ¿Por qué negó? ¿Por qué desconfió Faraón? Fue por causa de sus pecados, fue por causa de su rebeldía. Hermanos, también el mensaje de Romanos, el mensaje de Salmo 14, que dice que el necio dice que no hay Dios. Pero lea lo demás, el resto del Salmo. La base de toda incredulidad es el pecado. El hombre no cree porque no quiere creer. La evidencia es abundante. De todos modos, atacan los incrédulos, atacan las evidencias que hay en la Biblia, no, porque quieren justificarse en su pecado. Hablando de la gloria de Dios, antes de salir de los evangelios, Juan 1 también, se acuerda de capítulo 1, 14, habla de la manera que Jesús mostró la gloria de Dios. Vemos aquí en versículo, pues leyendo al principio de Juan 1, el evangelio de Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí aprendemos, hermanos, la vida eterna que se predica en Juan el Evangelio. Es el mensaje que también se encuentra en Romanos. La vida eterna se trata de la vida que hay en Dios. Es la vida que Dios mostró en el Evangelio de Juan por medio de Cristo Jesús. Es la justicia de Dios que demostró Dios, que también nos enseña para que podamos nosotros imitarle a Él y su justicia. Y entonces dice que esta vida era la luz de los hombres. Hermanos, el concepto de la vida no es algo como dinero en el banco, un crédito, tampoco es la gracia en Romanos y aquí en Juan. No es como dinero, un billete que uno gasta o da o recibe. La gracia y la vida es algo que se enseña. Es una vida que es igual a la vida que Dios mismo tiene, la vida que era la luz del mundo. Entonces, leyendo versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad. La gloria del Padre que Jesús mostró no fue solamente la gloria de su poder, de las cosas hechas por Dios. Era la hecha de proveer la justicia para nosotros, de proveer a Cristo lleno de gracia y de verdad. Jesús demostró la vida de justicia. Andando entre los hombres, podían ver el amor al prójimo, el amor a Dios. Podían ver la evidencia de lo que motiva al hombre para dar gloria a Dios. Lo mismo encontramos ahora aquí en Éxodo. Dios quiso enseñarles no solamente que es todopoderoso, que tiene más poder que los dioses de Egipto. También quería demostrar la gloria de su amor, la gloria de su justicia, la gloria de su fidelidad a ellos. Cumple este libro, Éxodo, cumple las promesas de Génesis, capítulo 12 en adelante. Las promesas que Dios hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas descendientes de Jacob. Vemos la justicia en la vida de José, vemos la justicia de Abraham, ejemplos de la justicia que Jehová les enseñó. Ahora, Dios hizo sus promesas, ahora comienza a demostrar su fidelidad aquí en Éxodo. Fidelidad de su amor. Pero para llevar a cabo su plan, fue necesario sacarles de la esclavitud de Egipto y sacarles de la esclavitud del pecado, de su falta de fe en Jehová, de sacarles del paganismo, de la idolatría. Y hermanos, obviamente no fue fácil cuando llegaron allá al pie del monte Sinaí y Moisés ausente por unos pocos días, ya volvieron a la idolatría e hicieron este becerro de oro. Entonces, obviamente, Dios tenía sus manos bien llenas para convencerles a Israel confiar en él. A fin de cuentas, por supuesto, costó otros 40 años de vagar en el desierto, demostrando su gloria todos los días por medio del maná, por medio del agua, por medio de sus maravillas diarias. Por fin, para que tuvieran ellos la fe para obedecer a Dios, ser fiel a Dios y heredar la tierra prometida. Hermanos, este tema es muy, muy importante y como yo he dicho, los incrédulos atacan mucho la verdad de Éxodo. Entonces han dicho ahora por los últimos 2 o 3 siglos, comenzando en Alemania, la teoría de Wellhausen, de que Moisés no escribió los 5 libros de Moisés, que eran producto de varios grupos de rabíes o de sacerdotes, uno de Yahweh o de Jehová, otro de Eli, Elohim, el otro, otro de los sacerdotes y otro de Deuteronomio. Ellos, y esta es la enseñanza en los libros de referencia, se enseñan estas enseñanzas en las universidades, donde quiera que vaya en Europa, en nuestro país, en los seminarios de las iglesias, de las denominaciones, esta enseñanza llena. Entonces es un ataque en contra la verdad de Éxodo y de Génesis y estos 5 libros.
También nos han dado sus mapas y nos dicen que no cruzaron el Mar Rojo. Dicen que cruzaron tal vez uno de los lagos amargos que estaban cerca de Gosén, o tal vez una porción del norte del Golfo de Suez. Y ahí, pero el problema, hermanos, es que conforme a las escrituras, lo que se llama Sinaí, hermanos, fue tierra de Egipto. Lo que se llama el monte Sinaí en los mapas hoy, nadie pensaba que era el monte Sinaí hasta el tercer siglo después de Cristo, cuando la reina Helena decidió que el convento de Catarina allá en aquel lugar sería buen lugar para llamar el monte Sinaí. Y después ahora, por los últimos siglos, se llama monte Sinaí. Mucha confusión, hermanos. Pero nada de lo que se dice hoy en los libros de referencia y de historia y de los mapas anda conforme a lo que la Biblia dice. Si Dios quiere, vamos a hablar más en detalle en el tercer estudio de los mapas y las razones para rechazar lo que dicen los incrédulos. Pero también nos dicen que no podía haber pasado conforme a lo que dice Primera de Reyes. Lea conmigo Primera de Reyes capítulo 6. Primera de Reyes capítulo 6, el versículo 1. Aquí tenemos un versículo que marca una fecha que marca el paso del tiempo antes, después de la salida de Egipto hasta la construcción del templo. Dice, en el año 480 después que los hijos, que 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Esto nos da la fecha precisamente. Hermanos, sabemos cuándo pasó. Muy fácilmente podemos poner la fecha de la salida de Egipto en 1446. Casi exactamente, y por lo tanto también conocemos los faraones que estaban en poder en aquel entonces. Dicen los científicos, no hay evidencia de José y de Israel en Egipto, que esto nunca pasó. ¿Por qué? Porque están diciendo que esta fecha no es correcta. Dicen que salieron 200 años después bajo el faraón Ramsés. ¿Por qué? Hay una ciudad en Egipto donde Gosén estaba que se llamaba Ramsés. Esto niega todo lo demás de lo que la Biblia dice, basado en este referencia a Ramsés en Éxodo, hablando del lugar como si fuera los tiempos 200 años después. Pero hermanos, así es la historia que se escribe en Moisés y lo que pasa después. Porque hermanos, también dice en Génesis cuando Abraham persiguió a los reyes del oriente para rescatar a Lot, pasó por Dan, la ciudad de Dan, en el norte de Canaán. Pero Dan no existía en aquel entonces. Dan fue descendiente de Abraham mismo. Y sabemos en el libro de Jueces cuando la ciudad llegó a ser Dan. Tenemos que reconocer, hermanos, no hay buena base para rechazar lo que la Biblia misma dice acerca de lo que pasó. Y cuando entendemos cuándo todo esto pasó, estudiamos los jeroglíficos que identifican los faraones. Hay mucha evidencia de Israel y también de José en la arqueología de aquel entonces.
Los faraones de aquella época, todos llevaban el nombre, era la dinastía que se llamaba, ¿qué? Moisés. ¿No hay evidencia? Claro que hay evidencia de que Moisés recibió su nombre de los faraones de aquella dinastía. Moisés fue el primero de ellos, y Amun-Hotep después de él, y Tutmoisés el primero, y Tutmoisés el segundo, y Tutmoisés el tercero. Y Israel salió en aquel tiempo. Ellos conocían en aquel entonces todo eso. Y por lo tanto, hermanos, sería bueno para nosotros dar más diligencia en estudiar las evidencias que hay en la Biblia y que hay también en la historia secular que confirma esta maravillosa historia de lo que Dios hizo. Esto, hermanos, es historia que pasó. Estas plagas son plagas reales que pasaron para confirmar la gloria de Jehová. Entonces, comenzamos aquí en Éxodo capítulo 1 con el nacimiento de Moisés. Y voy a ver, tengo hasta la hora, ¿verdad? Entonces, Moisés nació. Dice que la hija de Faraón lo adoptó. Sabemos con más o menos confianza quién fue ella y quién fue el padre de ella. De todos modos, por lo tanto, tenemos a Moisés, fue criado allá en el palacio de Egipto. Hay arqueología ahora que está haciendo en la tierra que era Gosén, tenía el nombre Avaris en aquel entonces, y podemos ver dónde estaba aquel palacio. Tenía varios palacios, pero hubo un palacio allá. El punto, hermanos, es que es muy posible que todo detalle de esta historia pasó exactamente como fue escrito aquí en Éxodo capítulo 1 y en el capítulo 2. En capítulo 2, Moisés cuando tomó el lado de los esclavos de su propio pueblo, Faraón y los egipcios quisieron matarlo, entonces huyó Moisés. Huyó a la tierra de Madián y por los próximos 40 años cuidó de las ovejas de un sacerdote de Madián. Vamos a ver adelante en el estudio de los mapas. Esto fue en la tierra que hoy día se llama Arabia, donde está Saudi Arabia. Y todos los mapas confirman que esto fue la tierra de Madián. Allí estaba también el monte Sinaí. Estaba allí Moisés cuidando de las ovejas de su suegro, y Dios se mostró en la zarza que ardía y últimamente le dio el nombre de él mismo que quería comunicar a Israel. El versículo 14, el 13 dice, Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta frase, yo soy el que soy, lo mismo que Jesús usó en Juan 8, en los últimos versículos,
identifica a Jesús y identifica a este Dios como Jehová. Y adelante siempre se dice, yo soy Jehová. O dice, yo Jehová. Cuando él declara algo con mucha firmeza, dice, yo Jehová. Yo guardo mi palabra, yo salvo a mi pueblo. Yo soy el que hace lo que promete. Es Dios de su pacto. Dios que es fiel a sus promesas. Y este fue entonces el nombre que llevó. Dijo Moisés, no me van a creer. Ni siquiera Israel me va a creer. Moisés dudaba a sí mismo. Y Dios le dio 3 señales. Una señal, dijo, ¿qué es esto que tiene en su mano? La vara, ok. Echó la vara y la vara se convirtió en serpiente, una culebra. Y la culebra, la cobra, fue un dios de Egipto, un símbolo de la corona que estaba siempre, ya hemos visto las coronas de los faraones, una culebra, y también en el medio tenía conectado un símbolo del sol, un disco, que fue símbolo de ellos adoraban la cobra y el sol, entre varios. Entonces, echó la vara y delante de Faraón le hizo, delante de Israel lo hizo. Y la vara se convirtió en la cobra. Los encantadores de Egipto, cuando estaba delante de Faraón, ellos también echaron sus varas y de una manera se convirtieron en serpientes. Pero vemos que la serpiente de Moisés comió, tragó todas las serpientes de ellos. Esto entonces, para negar el poder de Jehová en convertir la vara en la cobra, ellos proveyeron una señal por la cual Dios demostró su poder sobre las cobras de Egipto, sobre las cobras de los encantadores, los sabios, los más poderosos en poder sobrenatural allá en Egipto. También le dio la señal de la lepra, puso su mano en su ropa y cuando quitó la mano estaba leprosa. Entonces volvió a poner la mano y salió entonces la mano sana. Esto también declaró el poder de Jehová para sanar. Tenían ellos la diosa de sanación, creo que fue la Isis. Pero adelante en las plagas, Dios demostró el poder de Jehová de hacer enfermos todo Egipto con úlceras. Esto demostró su poder sobre ellos. Y los dioses de Egipto no podían hacer nada para sanarles a ellos. Tenían que rogar. El faraón de ellos, el hijo de los dioses, según su forma de pensar, tenía que rogar humildemente a Jehová para que hubiera sanación de sus úlceras. Así es, hermanos, con las señales que Dios dio, las plagas, y yo sé que el tiempo vuela, pero estoy demostrando, hermanos, que todo el detalle de Éxodo, aquí al principio, acerca de las señales, de las plagas, de la vara, también eran señales dignas de ser investigadas y estudiadas con mucho cuidado. Hay una historia con cada uno. Déjenme darles un poco más información. Claro, la primera plaga fue la de convertir el agua del Nilo en sangre. El Nilo también fue la fuente de toda su prosperidad.
salía, fue el río más largo del mundo, así es hasta hoy, el río más largo del mundo, era las aguas del hielo que hay en las montañas del centro de África, que salían ahora en la boca, allí en Egipto. Pero Dios convirtió esas aguas que daban la prosperidad a Egipto. Acuérdense que Egipto estaba colocada allá en el desierto de Sahara. Todo el desierto más grande del mundo estaba allí, al lado de Egipto. Y de la imagen del satélite podemos ver, hay un poco de verde al lado del río Nilo y a los dos lados puro desierto, puro seco, no hay nada que crece, nada que vive. Ahora, Dios convirtió esta fuente de vida para Egipto en una fuente de muerte, de sangre. Y entonces vemos el dominio de Jehová sobre esta fuente. Leyendo adelante en el capítulo 8, pues vemos que Dios es muy paciente con Faraón. En cualquier momento, hermanos, Dios podía haber matado, obviamente, podía haber matado a Faraón y a Egipto. Podía haber dicho, pues tienen 10 días de dejar salir a Israel, voy a matar a todo Egipto. Podía haber hecho eso fácilmente. Y es más y más obvio. Cuando llegamos a las últimas plagas, decían ellos, los egipcios, estamos todos muertos. Y rogaban a Faraón que no retuvieran ellos, los israelitas más. Entonces, pero Dios era muy misericordioso con Faraón y con el pueblo y les dio una plaga y otra plaga más y más severa. Vemos la tercera plaga fue, o la segunda era de las ranas. Deme un poco tiempo de hablar de las ranas. Sabemos, hermanos, que la rana fue un símbolo de nacimiento, de fertilidad. Ellos pensaban que la rana venía del río espontáneamente. Ellos no entendían que la rana podía dejar huevos y los huevitos podían producir últimamente la rana. Entonces, su forma de creer era de que esto fue una diosa para proveer hijos para ellos y también ganado o cría para sus ganados, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres se vestían de amuletos con la imagen de rana cuando querían tener familia. También cuando estaba cerca el día de la muerte, los sacerdotes de ellos llevaban el símbolo de la rana como símbolo de la resurrección. Tenían dos dioses para eso, de eso y el escarabajo. También pensaban ellos que renacían cada día, como el sol, el símbolo de renacer, porque nace por la mañana y se muere por la noche. Y el escarabajo entraba en la tierra y salía de otro lugar. Y esto fue escarabajo que comía, ¿cómo se llama? La palabra de caca, ¿verdad? De que así como bola de la caca y podía empujarlo como un disco. Entonces, para ellos era símbolo del sol o un dios, otro insecto, dios que ellos adoraban.
Hermanos, esta idolatría, esta superstición de llevar amuleto de la rana y del escarabajo duró hasta los días de Cristo. Y aún después de Cristo, entre los cristianos en Egipto, las mujeres decían, pues se vestían de amuleto de rana, diciendo que quiero tener hijos. Y yo sé que los dioses de Egipto no nos pueden dar, pero voy a usar este amuleto como símbolo de Cristo. Yo no creo que el Señor apreciaba mucho esta forma de simbología. Pero hermanos, esto es una parte de la rica cultura que existía en aquel entonces que Dios tuvo que cambiar. Y fue duro en aquel entonces como hasta hoy. Sigue siendo así. Dios en Éxodo 9, en la quinta plaga, les tocó el ganado. Ellos servían la becerra, tenía el nombre Hathor también, y la llamaban la señora. En sus escritos, aún de Israel, hablaban así. Tenemos inscripción en las minas donde trabajaban los israelitas en los días de Moisés. Ahora, hace poco, han descubierto estos escritos, letra muy antigua del hebreo, que ahora está traducido, y dan gloria a Dios por darles la esperanza de escapar de su esclavitud por medio de Moisés. Está escrito allá en la mina, pero dice dando gracias a la señora, porque así pensaban ellos. Hermanos, últimamente llegamos a la plaga de las tinieblas. El rey de los dioses de Egipto era el sol. Entonces, cuando Dios envió 3 días de tinieblas, no fue como un eclipse del sol, esto fue 3 días y una oscuridad tan completa que los egipcios no podían salir de la cama. No salían a trabajar, no salían de sus casas, quedaban en sus camas por la oscuridad, por 3 días. Y dio mucho miedo a toda la nación y hasta el faraón. Y volvió a decir que iba pidiendo 2 veces, faraón pidió perdón por sus pecados de desobedecer a Jehová. 2 veces. Y volvió a pecar, cambiando su mente después. Pero la última plaga fue la plaga de la muerte, tocando la familia de Faraón mismo. Hermanos, yo sé que ya la hora se acabó. En otro estudio vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar de la Pascua, de la plaga de la muerte de los primogénitos. Vamos a hablar de la redención que Dios nos enseña y todo el concepto del Nuevo Testamento. Ahora, en Cristo, que nosotros somos los primogénitos de Cristo. Y que Dios lo bendiga, hermanos.